Buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a esta sesión que promete ser muy interesante. Se cumple ahora un mes de la invasión de Rusia en Ucrania, un conflicto geopolítico que ha cambiado el orden internacional establecido después de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Europea se ha planteado su política económica, su política energética y también estamos viendo que hay un aumento de refugiados, más de 3 millones ahora mismo, que también nos va a plantear algunas cuestiones en cómo lo tenemos que gestionar. Los profesores de la Universidad de Navarra, Salvador Sánchez Tapia, María Teresa Gil Bazo y Antonio Moreno, tratarán de resolver hoy aquí algunas de estas cuestiones. ¿Se convertirá Kiev en la nueva Alepo? ¿Qué papel está jugando China? ¿Está la Unión Europea preparada para hacer frente a esta crisis de refugiados? ¿Cómo está afectando y cómo va a afectar el conflicto a las políticas económicas de la Unión Europea? Comenzamos con Salvador Sánchez Tapia, que nos acompaña de modo remoto. Es general de brigada, profesor de Relaciones Internacionales, analista de conflictos y experto en asuntos de seguridad internacional y defensa. Cuando se cumple un mes de la invasión, ¿en qué momento del conflicto nos encontramos? ¿Cuál es la estrategia militar de Rusia y Ucrania? ¿Qué papel juegan otros actores internacionales como la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos, China? Y de todos los escenarios posibles, ¿cuál es el más probable y qué posibilidades de una resolución pacífica tenemos ahora mismo? Muchas gracias, Salvador. Muy buenas. ¿Me oís bien? Sí. Vale, gracias. Bueno, Elena, lo de experto lo dices tú, que conste. Enteradillo, como mucho. Yo creo que efectivamente, después de un mes ya que llevamos de operaciones en Ucrania, pues es oportuno sentarse un poco a reflexionar a ver dónde estamos y hacia dónde estamos yendo, ¿no? Lo primero que hay que reconocer es que no tenemos toda la información, ¿no? Hay una cosa que nosotros los militares llamamos la información de contacto, ¿no? Que es saber qué es lo que está pasando en el frente, ¿no? En el lugar donde directamente están interactuando los rusos con los ucranianos, ¿no? Tenemos información de la prensa, pero no tengo, al menos yo no la tengo, información de detalle para saber a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Por lo tanto, muchas de las cosas que voy a decir en mi análisis pues son cuestiones que no puedo sino colegir, ¿no? No puedo saber a ciencia cierta, ¿no? Lo primero que yo asumiría es que el objetivo estratégico que ha planteado Putin en esta invasión es el de asegurar el control de Ucrania por parte de Rusia, evidentemente, de una vez por todas, ¿no? O sea, yo creo que ya no merece la pena entrar en la cuestión geopolítica, que el interés geopolítico que tiene Rusia sobre Ucrania es un territorio que es vital para el esquema de seguridad, no de Putin, sino de Rusia. Y Putin ha visto cómo a lo largo de la historia reciente, desde que se independizó Ucrania en el 91, pues el país ha ido intentando gravitar hacia la órbita occidental. Y esto, pues Rusia lo ha estado viendo con enorme preocupación hasta el punto en el que el intento de Zelensky de entrar en la OTAN y en las instituciones europeas ha supuesto un casus belli para Putin, ¿no? Y lo quiere hacer, como he dicho antes, de una vez por todas, ¿no? Pues porque ha visto que recurrentemente a lo largo de la historia lo ha intentado hacer. Ya ha llegado un momento en que, vamos a decirlo coloquialmente, ha dicho, se acabó, hasta aquí hemos llegado y esto hay que resolverlo de una vez por todas, ¿no? Si asumimos que ese es su objetivo estratégico, a mi modo de ver, el centro de gravedad de sus operaciones lo ha puesto en el liderazgo de Zelensky, ¿no? El centro de gravedad es aquel elemento que si lo controla, pues si Putin lo controlara, habría llegado a conseguir su objetivo estratégico. A mi modo de ver, lo que él al menos inicialmente, lo ha puesto en la persona de Zelensky, ¿no? Y evidentemente en ese esquema, pues Kiev es un elemento central, ¿no? Y de hecho, si nos fijamos en cómo empezó la operación hace ya 2 semanas, un poco más, 3 semanas, bueno, ya un mes llevamos prácticamente, el ejército ruso diseñó una operación con varios esfuerzos realizados simultáneamente, uno desde Crimea, otro desde el Donbass, otro que tenía como objetivo a Charkov,
y un último esfuerzo, que yo creo que era el principal, que estaba orientado a Kiev, ¿no? En ese intento inicial, yo creo que él, por diseño, planeó una operación. Cuando digo él, me refiero a él y evidentemente a su Estado Mayor, ¿no? Sus asesores militares. Diseñó una operación en la que preveía un uso limitado y gradual de la fuerza. Es decir, si esto yo creo que en línea con Sun Tzu, si consigo mi objetivo sin emplear la fuerza, pues habré alcanzado el mayor éxito posible, ¿no? Por eso, al principio de la operación, no vimos ni grandes bombardeos de artillería, ni vimos grandes incursiones aéreas. Normalmente las operaciones militares ofensivas, cuando empiezan, antes de que las fuerzas terrestres pasen a la acción, pues tienen que pasar una serie de cosas para neutralizar las defensas aéreas enemigas, la artillería enemiga, etcétera. Y todo eso no lo vimos, porque a mi modo de ver decidió hacer un uso gradual de la fuerza, intentando emplear siempre el menor esfuerzo posible, ¿no? Y claramente también con la intención de contener el conflicto, ¿no? Porque había, aunque a mi juicio era una posibilidad remota, pero sí que había la posibilidad de que el conflicto saltara las fronteras ucranianas y acabara implicando directamente a la OTAN, lo cual sería eh, casi una catástrofe, ¿no? Por las implicaciones nucleares que tendría, ¿no? Bueno, si asumimos que ese era su esquema y que esa era su intención, yo creo que un mes después podemos evaluar, insisto, con la información que tenemos, que no lo ha conseguido o no lo está consiguiendo. Llevamos un mes y todavía se sigue combatiendo, ¿no? Para Zelensky, mientras tanto, el objetivo es resistir. Él, cada día que pasa, mientras resista y mantenga el apoyo internacional, pues es una victoria. Eso es una cosa que es buena para él, porque galvaniza la opinión internacional, por lo menos la opinión internacional en Occidente, porque también hay que ser consciente de que a lo mejor no todo el mundo, fuera de nuestro ámbito cultural, comparte nuestro punto de vista, ¿no? Pero desde luego en el mundo occidental ha logrado galvanizar las opiniones en su favor, ¿no? Y en segundo lugar, cada día que la guerra se prolonga, está poniendo a Putin en una situación cada vez más comprometida internacionalmente y domésticamente. Las sanciones económicas se están haciendo mella, no sabemos tampoco en qué grado, pero cabe pensar que en un grado importante, y hay que pensar que el poder político de Putin en gran parte se basa en el apoyo que recibe de los oligarcas, y las sanciones están bastante orientadas a hacerles daño a ellos, con lo cual puede acabar alienándose el apoyo de esos oligarcas, ¿no? Es decir, que cada día que se alarga la guerra para Putin es peor. Bueno, hecha una correlación de fuerzas, parece evidente que el ejército ruso es más fuerte que el ucraniano, ¿no? Cuando comparamos carros de combate, aviones, helicópteros de ataque, buques, etcétera, bueno, cabía pensar que la victoria sería relativamente fácil para Rusia. Y bueno, ¿y por qué no a estas alturas, y teniendo en cuenta que, como decimos, él probablemente intentaba liquidar la guerra en cuestión de días, pocos días, ¿por qué no lo ha conseguido? Bueno, pues hay varias razones a mi modo de ver. La primera es que el mundo de la guerra es el mundo del azar, de la fricción, de los imponderables, por así decir. No se puede, en una guerra no se puede asumir que la superioridad de medios vaya automáticamente a generar la victoria, ¿no? Hay otros factores morales, la capacidad de resistencia de un adversario, etcétera, que juegan un importante papel, y en este caso no es menos, ¿no? En segundo lugar, porque Zelensky, corto de ser apoyado directamente con fuerzas de la OTAN, está recibiendo un importante apoyo material de los países europeos y de Estados Unidos, ¿no? Material de guerra, ¿no? Que está ayudándole a sostener el esfuerzo, ¿no? En tercer lugar, probablemente por problemas en la ejecución. Insisto en que no tenemos información fidedigna de cómo están combatiendo los rusos, pero parece, acabo de leer ahora, hace 5 minutos, una entrevista que le han hecho al teniente general Petraeus, que es un general norteamericano ya retirado,
en la que pone bastante en tela de juicio la competencia profesional del ejército ruso, ¿no? Que están cometiendo todo tipo de errores, ¿no? Cosas que son impensables desde el punto de vista táctico, ¿no? Por lo tanto, otra causa son problemas en la ejecución, muy deficiente ejecución probablemente, y a mi modo de ver también, no sé si llamarlo incompetencia, pero desde luego un error de cálculo en el asesoramiento que la inteligencia rusa le hizo a Putin en su momento acerca de la capacidad de resistencia ucraniana. Yo creo que normalmente cuando empieza una operación militar, los servicios de inteligencia preparan un juicio de inteligencia sobre el que el jefe basa la decisión. Yo creo que ese juicio, probablemente, especulando, probablemente fue demasiado optimista, ¿no? Y luego también hay una cuestión meramente técnica, y es que doctrinalmente los militares sabemos que si está bien preparada y bien organizada, una defensa o sea, la defensa es superior a la ofensiva, ¿no? Es decir, tiene cierta ventaja el defensor sobre quien ofende, ¿no? Pues por esta razón probablemente este cúmulo de razones se hayan traducido en que no haya conseguido su objetivo hasta ahora. Bueno, pues en esta situación, ¿qué es lo que está haciendo Putin? Bueno, pues yo creo que está haciendo lo que cualquier responsable de una estrategia debe hacer. Cualquier estratega debe hacer, que es una revisión de la estrategia. Una estrategia es un planteamiento equilibrado, una definición equilibrada de objetivos, medios y procedimientos. Y yo creo que está revisando o ha revisado los tres aspectos, ¿no? Lo cual es correcto. O sea, desde el punto de vista militar ha hecho lo que debía hacer. En cuanto a los objetivos, no sabemos, si es que lo ha hecho, no sabemos cuáles han sido sus conclusiones. Entonces, puede ser que esté insistiendo en su objetivo inicial, que es el de mantener a toda costa a Ucrania dentro de su esfera de influencia, eliminando el gobierno ucraniano de Zelensky, o puede ser que se esté resignando a tener que redefinir su objetivo y plantear algo más modesto, que podría ser el asegurar el mantenimiento de las zonas de mayoría rusa en Ucrania, concretamente las dos oblasts del Donbass, la península de Crimea, el corredor terrestre que uniría ambos territorios, y, si pudiera ser, otro corredor terrestre que uniría Crimea por la costa hasta enlazar con la región, el territorio de Transnistria, que es una parte de la República de Moldavia rusificada y ocupada por el ejército ruso, y que también tarde o temprano va a querer controlar. De paso, si consigue eso, pues también tomaría Odessa y dejaría a Ucrania, o a lo que quede de Ucrania, sin salida al Mar Negro, o sea, dominando completamente el Mar Negro. Es decir, esos son, a mi modo de ver, las dos posibilidades que probablemente haya barajado en la redefinición de sus objetivos estratégicos, ¿no? En cuanto a los procedimientos, aquí podemos pensar que lo que está planteando es un incremento de la presión, ¿no? Militar, un incremento de la potencia de fuego, la potencia de combate que debe invertir en el esfuerzo, que evidentemente la empleada inicialmente no ha sido suficiente, pues se está incrementando. Y yo creo que lo que estamos viendo en televisión invita a pensar que eso es así, ¿no? Porque, vamos, dejando de lado todos los titulares periodísticos, que a veces no se ajustan del todo a la realidad de lo que está ocurriendo, pero sí que es cierto que se aprecia un mayor empleo de medios, una mayor inversión de medios en el esfuerzo, ¿no? Y en cuanto vemos, perdón, también que ha requerido, ha necesitado contar con unidades de reserva que tenía desplegadas en otras zonas para que participen en este esfuerzo, incluso que está utilizando armas como las famosas armas hipersónicas, etc. Es decir, que está metiendo más medios en el esfuerzo, ¿no? Y también creo que, en cuanto a procedimientos, intentará evitar el problema de Kiev, ¿no? Yo creo que
él es consciente de los problemas que tendrían los combates en Kiev y en tanto sea posible lo va a intentar evitar, ¿no? Bueno, yo creo que en ese momento es en el que está. Dicho esto, la siguiente pregunta que nos podemos hacer es ¿qué va a pasar o qué puede pasar en el futuro, ¿no? Entonces aquí de nuevo se abren posibilidades porque solo podemos especular, ¿no? Una es que no haya renunciado a su objetivo y que bueno, pues se prepare y a partir de lo que estamos viendo ahora, que ya es un incremento de la presión, se prepare a un incremento aún mayor de la presión. Es decir, que veamos efectivamente que ya emplea medios, vamos, con la intención concreta de aniquilar todo tipo de resistencia que se le presente. Yo creo que esto se está resistiendo a ello por las repercusiones internacionales que tiene, que tampoco es tonto y sabe que si ya está muy cerca de cruzar la línea de convertirse en un paria internacional, pues sabe que si lo hace ya directamente entraría en ese club, ¿no? Y yo creo que mientras pueda lo va a intentar evitarlo, pero esa es una opción, que ahora aumente la presión hasta que doblegue a Zelensky y Zelensky se rinda, ¿no? Esto evidentemente conlleva el peligro de, como he dicho, de incrementar su aislamiento y la reacción negativa en su contra de la comunidad internacional. La segunda posibilidad es que, como he dicho antes, haya moderado su objetivo y entonces opte por intentar someter a Ucrania a un pulso, un desgaste, cronificar el conflicto y desgastar a Zelensky hasta que llegue el punto en el que Zelensky tenga que decidir si le compensa continuar resistiendo o si le compensa abrirse a una negociación, eso sí, en unos términos que sean los que Putin determine, ¿no? Bien, esta es una estrategia arriesgada porque evidentemente conlleva mucho tiempo, da tiempo bueno, mucho, no sé si mucho, pero más tiempo, es la cronificación del conflicto y evidentemente esto da tiempo a que las sanciones económicas hagan todavía más mella y con ello pues aumente la resistencia doméstica a sus decisiones y a su autoridad, se aliene, como he dicho antes, a los oligarcas, incluso pudiera llegar una situación en la que cayera del poder y tuviera que dejar el poder, ¿no? Y esto a Zelensky, pues, como he dicho antes, no le va mal porque lo único que tiene que hacer es resistir, es aguantar el tirón y con la ayuda occidental puede conseguirlo, ¿no? Claro, si cae Putin, aquí tenemos que hacernos ya algunas preguntas, ¿no? Y es, si cae Putin, ¿quién le va a sustituir? Eso es lo primero que no está claro. ¿Y con qué agenda y con qué programa? Eso es un tema que hay que pensarlo, ¿no? Y en segundo lugar, también, si nos preparamos para ese escenario, también hay que hacerse la pregunta de quién, cómo, cuándo y dónde va a controlar el arsenal nuclear ruso, que ahora mismo está controlado por él, pero bueno, si él desaparece de la ecuación y se genera un escenario de caos en Rusia, pues es un tema que habría que tener en cuenta, ¿no? Y ya para cerrar, en el futuro, en la escena global geopolítica, podemos pensar el papel y el rol, las consecuencias para otros actores, ¿no? El primer actor que aparece, evidentemente, es China. China está manteniendo ahí una postura prudente. Yo creo que está un tanto incómodo con la situación, pero sí que está tomando nota de la reacción de Occidente. Y no solo de la reacción de Occidente, sino quizás, pienso yo, y aquí me meto en el jardín de la economía, que no conozco de nada, pero quizás sí esté empezando a pensar en la conveniencia de forzar una transición hacia otro sistema internacional diferente al que disfrutamos ahora, que, como todos sabéis, data de Bretton Woods, del final de la Segunda Guerra Mundial, y que se basa sobre todo en el dólar, ¿no? Entonces es posible que lo que estamos viendo aquí pues acelerara una transición hacia ese sistema alternativo al occidental, en la idea además de que Estados Unidos pues está en una situación de declive, ¿no? Eso yo creo que es uno de los presupuestos de ese tránsito, ¿no?
Yo creo que a Estados Unidos no le va bien desgastarse en este esfuerzo. Su principal problema estratégico es China. Como he dicho hace un momento, Estados Unidos está debatiendo intensamente sobre si está en una situación de decadencia o no, si ha entrado en el declive imperial o no, y porque es consciente de que puede estar en esa situación, ha decidido concentrar sus esfuerzos en la región Indo-Pacífico, es su prioridad estratégica, y por lo tanto lo que está pasando en Rusia yo creo que no le interesa, pero claro, tiene que intervenir, porque el no hacerlo yo creo que sería o provocaría una situación que aún aceleraría más el declive, ¿no? El vínculo transatlántico parece que se ve reforzado. Biden ha acudido a sus socios europeos y de forma un tanto sorpresiva la Unión Europea ha salido de su apatía y de su letargo y ha asumido un papel un tanto más proactivo. De forma inesperada, pienso yo, se ha logrado una cierta unidad entre los estados de la Unión Europea. Lo que hace falta es saber si esta situación se va a mantener, si se va a aprovechar esta coyuntura para avanzar significativamente hacia el objetivo de una defensa común, o si va a ser solo una bengala que cuando termine la guerra se convierta en un simple palitroque quemado, pero nada más, ¿no? Y bueno, y lo último, pues cabe pensar cuál es el futuro que le espera a Rusia, pero casi que lo dejo aquí y luego si sale en el turno de preguntas, pues podemos hablar del tema. Esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. A continuación hablará María Teresa Gilbazo. Es profesora titular de Derecho Internacional. Ha sido profesora de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de Refugiados en la Universidad de Oxford y experta externa de la Agencia de Asilo de la Unión Europea. ¿Está la Unión Europea preparada para hacer frente a esta crisis de refugiados? ¿Cómo se les va a proteger? ¿Hay directivas, controles de flujos migratorios? Y por otro lado, ¿cuál ha sido la respuesta del derecho internacional ante la violación del orden internacional por parte de Rusia? Muchas gracias. Gracias. Efectivamente, voy a hacer una exposición centrada alrededor de estas tres preguntas. ¿En qué manera se encuentra la Unión Europea preparada para dar esta respuesta ante lo que es la mayor llegada de desplazados por motivo de guerra desde la Segunda Guerra Mundial? Es cierto que en el año 2015 se habló mucho en la prensa con respecto a la llegada de los sirios procedentes de la guerra en Siria, pero en un año llegaron 1,5 millones de sirios a Europa. Lo que estamos viendo en el caso de Ucrania es que en el periodo desde la invasión, es decir, apenas un mes, mañana hará un mes desde la invasión, han salido ya 3.600.000 personas y se calcula que puedan ser 4 millones de personas las que salgan del país, que crucen la fronteras internacionales, además de unos 17 millones de desplazados internos, de personas que se vean obligadas a huir de sus hogares y buscar una protección alternativa dentro del país. Es importante también notar que la única vía para la protección de los ucranianos se encuentra en la Unión Europea. Hacia el norte está Bielorrusia, hacia el este y hacia el sur está Rusia, y por lo tanto solamente hacia el oeste los países que se encuentran son todos ellos miembros de la Unión Europea, con la excepción de Moldavia. Es decir, no existe ese concepto que a veces se utiliza del llamado tercer país seguro, sino que el primer lugar de entrada, el primer lugar para la protección es un Estado miembro de la Unión Europea. Creo que es importante notar eso porque quizás nos permite entender esta respuesta de la Unión Europea, que es distinta a otras respuestas que ha dado hasta ahora. No existe otro lugar para huir desde Ucrania. ¿Qué hemos visto hacer a la Unión Europea en este tiempo? En menos de una semana, y eso realmente es un récord en cuestiones europeas, porque dense cuenta que la Unión Europea está formada por 27 Estados miembros. Dinamarca no participa de todo el título relativo a justicia y asuntos de interior y por lo tanto no participa del paquete de medidas de asilo.
pero estamos hablando de 26 Estados miembros, 26 estados que tienen que negociar, en el caso de esta directiva de protección temporal, una posición por unanimidad. Y hemos visto que eso se ha logrado en una semana. La propuesta por parte de la Comisión, la negociación en el Consejo de la Unión Europea, su adopción el día 4 de marzo y la publicación en el boletín oficial en las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea ese mismo día 4 de marzo. Eso realmente es un récord. Y por lo tanto, políticamente nos da una idea del interés y del compromiso de la Unión Europea con respecto a las medidas que cree que debe tomar para hacer frente a la llegada de personas desplazadas. A veces también se hacen afirmaciones relativas a este trato diferente a los ucranianos con respecto a otras personas. Creo que es importante, leyendo la decisión de ejecución de la Unión Europea que pone en marcha ese sistema de protección temporal, creo que es importante notar ese ámbito de aplicación. Y se aplica evidentemente a los nacionales de Ucrania, a las personas ucranianas, pero no solamente a ellas, sino también a los refugiados de otros países que hubieran sido ya reconocidos como tales en Ucrania. Es decir, personas a las que Ucrania estaba ya dando protección y que evidentemente no pueden regresar a sus países de origen. La directiva y la decisión del Consejo obliga también a los Estados miembros a dar la protección temporal o, de manera alternativa, algún otro sistema existente en derecho interno para otros extranjeros que se encontraran residiendo de manera permanente en Ucrania. Y eso también es importante, porque en el caso de otros extranjeros, con la salvedad de la exigencia de esa residencia permanente, está reconociendo que, aunque en principio puedan volver a sus países de origen, tenían ya una vida asentada en Ucrania y, por lo tanto, la Unión Europea se subroga en esa protección alternativa. ¿Por qué la Unión Europea tiene competencia y actúa en materia de refugiados? Es importante saber que el régimen internacional de protección de refugiados está establecido en la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados y su protocolo posterior del año 1967. Estos instrumentos de Naciones Unidas establecen un régimen de protección y un estatuto para los refugiados. La Convención de Ginebra de 1951 tuvo lugar o se adoptó con la idea de dar una respuesta que en aquel momento se pensaba temporal a la situación de los millones de desplazados por causa de la Segunda Guerra Mundial, es decir, refugiados europeos dentro de Europa y una respuesta europea a esa situación. Y por lo tanto estaba limitada en su ámbito de aplicación, tanto geográfico como temporal. Solo se aplicaba a las personas que habían sido desplazadas con anterioridad al 1 de enero de 1951, que es el año de su adopción, es decir, refugiados de la Segunda Guerra Mundial, y solamente para refugiados europeos. Y es ese protocolo de 1967 el que después pone en marcha una ampliación de este sistema sin limitaciones temporales ni geográficas. Es decir, a partir de 1967, ese instrumento que en origen es europeo y para dar respuesta a problemas europeos se convierte y se abre en un instrumento de acogida a refugiados de todas partes en cualquier estado. Hoy día, unos 147 estados de la comunidad internacional, y en Naciones Unidas hay 193 estados miembros, es decir, unos 2/3 de la comunidad internacional, son parte en este régimen de protección de refugiados, es decir, han adquirido ese compromiso internacional de protección. ¿Qué hace la Unión Europea dentro de este sistema? La Unión Europea desarrolla a partir del año 1999, que es cuando entra en vigor el Tratado de Ámsterdam, un sistema común europeo de asilo. Dentro de ese sistema europeo de asilo llamado SECA, por su abreviatura, existen una serie de normas que definen quién es un refugiado, que definen las personas que, no siendo refugiadas, tienen derecho a una protección subsidiaria, personas que no puedan ser devueltas a sus países porque tengan temores de sufrir tortura, y personas también que huyen de guerras y conflictos.
Pero dentro de ese paquete hay una directiva específica que es la Directiva de Protección Temporal. Y esa directiva busca congelar el sistema normal de asilo. Es decir, que cuando una persona llega desplazada no tenga que solicitar asilo de manera individual. Él y en este caso los otros 3.600.000 que han salido de Ucrania, porque el sistema no podría dar respuesta, no podría resolver esas solicitudes repentinas en el curso, en el marco de un mes. Entonces lo que hace es congelar ese sistema y dar de manera alternativa esa protección temporal, que no pregunta si la persona cumple los requisitos que establece la definición de refugiado y que, contrariamente a lo que a veces parece, es una definición bastante restrictiva, porque el refugiado es una persona que tiene un temor bien fundado a sufrir persecución, es decir, hay que alcanzar el nivel de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política. Es decir, que si el trato o el temor que uno tiene no alcanza ese umbral de persecución, o si siéndolo no es por uno de los motivos específicos determinados, la persona que necesita protección no es un refugiado. La Directiva de Protección Temporal no pregunta, simplemente determina por origen nacional a todas las personas un nivel de protección. ¿Y cuál es ese nivel de protección? La directiva establece que los Estados miembros deban dar un acceso, y esto es obligatorio, al empleo, es decir, el permiso de trabajo. Que luego es cierto que en la práctica no es tan fácil acceder a un empleo, entre otras cosas porque puede haber barreras tan sencillas como el idioma, ¿no? Pero en principio tienen garantizado el acceso al empleo, el acceso a la educación, especialmente para los niños, y ya hay niños escolarizados en los centros de los Estados miembros. También a la formación profesional. También, y esto es interesante, obliga a los Estados miembros a dar acceso a un alojamiento adecuado. ¿Qué es un alojamiento adecuado? ¿En qué circunstancias? Variará, y sobre todo cuando se trata de una respuesta tan rápida. Obliga también a dar acceso a la asistencia médica, a la ayuda social y a los alimentos. Y también, algo muy importante, a la reagrupación de las familias dispersas en distintos Estados miembros que hubieran sido separadas por las circunstancias de la huida. Esto es muy habitual. Puede salir una persona de la familia y después pueden salir otras. En ese marco también se pueden perder las personas o separarse, incluso los niños. También puede haber personas que estuvieran ya establecidas, ucranianos que estuvieran establecidos en la Unión Europea. Se calcula que había ya unos 2 millones antes del conflicto y que puedan llegar otras personas a unirse a esos miembros de la familia. Es importante también saber que esta Directiva de Protección Temporal fue el primer instrumento que adoptó la Unión Europea dentro de ese paquete común de asilo, pero no se había utilizado nunca. Desde el año 2001 que se adoptó hasta ahora, en el 2022, 21 años después, ese instrumento no había sido nunca utilizado. Y es más, en el paquete de propuestas presentado por la Comisión Europea hace unos meses, en el mes de octubre, se solicitó a los Estados miembros la derogación de la Directiva de Protección Temporal por no ser relevante, dado que no se había utilizado nunca por falta de deseo político de los Estados. Sería interesante saber cuáles son ahora las visiones desde Europa con respecto a este instrumento. Bien, más allá de esta situación con respecto a los refugiados, es importante preguntarnos por las causas de esa huida y qué respuestas da o tiene el derecho internacional, que a veces nos parece impotente ante estas situaciones. Voy muy brevemente a referirme a 3 circunstancias que estamos viendo que están ocurriendo y que es importante tener en mente. Primero, la solicitud presentada por Ucrania contra Rusia ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya en relación a la Convención del Genocidio. Uno de los argumentos que daba Putin para la invasión de Ucrania era que tenía que proteger a la población de origen ruso contra la cual Ucrania estaba cometiendo genocidio. Ucrania lleva esta solicitud al Tribunal Internacional de Justicia y le pide que se pronuncie con respecto a la legitimidad y a la legalidad del uso de la fuerza por parte de Rusia
para hacer frente a una acusación falsa de genocidio. El Tribunal Internacional de Justicia adoptó sus medidas provisionales la semana pasada, es decir, escasos días después de esta solicitud de Ucrania, que se presentó el 24 de febrero, e indica en esas medidas provisionales a la Federación Rusa que suspenda de manera inmediata todas las operaciones militares que empezó el día 24 de febrero en el territorio de Ucrania. Evidentemente sabemos que Rusia no va a responder a esta solicitud, pero es muy importante que el Tribunal Internacional de Justicia se haya pronunciado. Existe también una expulsión, una decisión, una resolución adoptada por el Consejo de Europa también el mismo día, 16 de marzo, que expulsa a Rusia del Consejo de Europa. Esta decisión de expulsar a Rusia tiene grandes implicaciones también para la protección de los derechos humanos y para el presupuesto que aporta Rusia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero es una medida que hace a Rusia un Estado separado de la comunidad internacional, un Estado fuera de ese entorno de la comunidad internacional. También hemos oído hablar de la posibilidad de que Putin pueda ser juzgado por crímenes de guerra. Esa es una posibilidad más remota, porque ni Rusia ni Ucrania son parte en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional y por lo tanto no pueden ninguno de los dos elevar esa cuestión a ese tribunal. Podría hacerlo otro Estado miembro, pero dado que los crímenes de guerra se hubieran cometido en un Estado que no es parte en el Estatuto, tampoco cabe esa otra vía alternativa. Podría haber una referencia, es decir, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas remita la cuestión al Tribunal Penal Internacional, pero el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene como miembro permanente a Rusia, que siempre va a vetar una resolución en ese sentido. Y ya para finalizar, simplemente tratar sobre la cuestión del lenguaje. Hemos recibido los ponentes un mensaje esta mañana que nos invitaba a reflexionar sobre la cuestión del lenguaje. Es cierto que utilizamos las palabras guerra, conflicto, hostilidades y que pueden en la mente de cada uno los términos reflejan conceptos distintos. Solo quería hacer un breve apunte desde la perspectiva del derecho internacional. El término guerra es un término técnico, es un término jurídico que es técnico y que requiere una declaración de guerra. En este caso, Rusia no ha declarado la guerra y además rechaza que exista una guerra. Por eso es mejor hablar de conflicto. ¿Por qué? Porque el derecho internacional llamado humanitario, las convenciones de 1949 que establecen el trato que deben darse en las campañas, ¿no? en los conflictos militares, hace extensivo esas obligaciones, específicamente con respecto a civiles, con respecto a heridos, con respecto a prisioneros de guerra, a todas las partes en un conflicto armado, independientemente de que técnicamente sea guerra o no. Es decir, utilizando o saliendo del concepto de guerra, podemos evitar que los estados que se escudan en esa tecnicidad puedan salir impunes de las obligaciones que tienen establecidas por el derecho internacional. Y podemos hablar de eso más adelante en el turno de preguntas. Gracias. Muchas gracias, María Teresa. A continuación, cerramos la intervención de la mesa redonda con Antonio Moreno. Es catedrático y doctor de Economía por la Universidad de Columbia y experto en macroeconomía y política monetaria. ¿Qué medidas puede o debe tomar la Unión Europea a corto plazo para paliar las consecuencias del conflicto? ¿Y cómo podemos poner freno a la inflación? Además, estamos viendo que ahora mismo tenemos problemas de suministro, tenemos dependencia de Rusia y bueno, también en algún caso de Ucrania. ¿Cómo está atajando esto la Unión Europea y cuándo podremos ver los resultados de estos planes, en el corto o medio plazo? Muchas gracias. Pues en primer lugar, muchas gracias a la Facultad de Derecho por la invitación. Me siento muy honrado de estar aquí hoy con estos distinguidos ponentes. Algunas veces se comenta que algunas guerras han sido buenas económicamente para algunos países. Con perspectiva se dice, bueno, tal país empezó a salir de sus problemas económicos cuando empezó esta guerra, la otra, más allá.
Y quizá eso es cierto, pero no en este caso. En este caso, todas las consecuencias económicas de esta guerra, prácticamente todas, son negativas. Quizá podemos encontrar algún efecto colateral para algún país positivo, pero desde luego para los países involucrados, Rusia y Ucrania, las consecuencias son extremadamente negativas. Así como Salvador comentaba que no tenemos los datos de la guerra en tiempo real, tenemos alguna información. Sí que hay algunos datos, pero él decía que no tenemos todos los datos, por tanto no podemos saber toda la magnitud del conflicto, exactamente cuál es el desarrollo actual. En economía y en el mundo financiero sí que estamos teniendo datos de las repercusiones del conflicto, porque realmente las variables económicas y financieras pues reaccionan en tiempo real y hay unos mercados y hay unas variables, unas mediciones que sí que están funcionando y estamos viendo realmente lo mal que está sentando a las economías pues esta guerra, no solo para Rusia y Ucrania, sino para el conjunto. Uno podría decir, bueno, pues esto realmente estas consecuencias económicas son francamente negativas. Si solo miramos desde el punto de vista económico, uno diría, oye, pues entonces habría que hacer lo posible para evitar estas medidas económicas. Por ejemplo, vamos a poner el caso de las sanciones que voy a hablar. Uno diría, bueno, si las sanciones son malas, oye, vamos a quitar las sanciones, ¿no? Y sin embargo aquí, y esto es algo que es importante también como economista afirmar, lo económico no es lo más importante. Es decir, aunque las sanciones, digamos, tengan efectos negativos, pensar las sanciones en 3 dimensiones económicas importantes. Las sanciones, todo el embargo que se está empezando que no se ha concluido, pero que está habiendo ya por muchos países, el embargo de exportaciones e importaciones de petróleo y de gas que hace Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea todavía no, y muchos otros países, ¿no? Bueno, pues eso es algo negativo para Rusia, pues porque no está obteniendo divisas con las cuales, por ejemplo, financiar su guerra, etc. Mientras que pues también es muy malo para los países que ahora no pueden importar gas ni petróleo porque se les encarece ese producto, ¿no? Otra dimensión de las sanciones, ¿no? Pues son las financieras, por ejemplo, medios de pago, como realmente se ha suspendido el uso de las tarjetas de crédito, las marcas tarjetas de crédito más famosas, pues ahora no están operando con Rusia, Visa, Mastercard. Bueno, pues evidentemente es malo para todas las empresas que están involucradas en comercio internacional con Rusia y es malo para los importadores rusos, etc. Y en tercer lugar, hablando de transacciones internacionales, pues existe un sistema internacional de transacciones muy desarrollado, se llama SWIFT, en el cual, pues una de las sanciones ha consistido en prohibir a Rusia el acceso al sistema SWIFT de las transacciones internacionales. Es un sistema interesante que hemos conocido más de él a través de esta guerra, es decir, que es un sistema que funciona, pero también vemos las limitaciones. Bueno, mi primer comentario en esta sesión hoy es que estas sanciones, aunque son malas desde el punto de vista económico, por lo que acabo de decir, no solo para Rusia, sino para todos los países de su entorno, la Unión Europea, es una gran damnificada de todo esto, pues lógicamente desde el punto de vista moral están más que justificadas, en el sentido de que hay algo más importante que la economía, ¿no? Que son las vidas humanas que se están perdiendo ahora mismo en Ucrania, en todo este conflicto, ¿no? Y por tanto, por así decir, la economía pasa a un segundo lugar en cuanto a lo que son las decisiones, ¿no? Yo, como decía María Teresa, llama la atención lo rápido que se ha movido la Unión Europea, se está moviendo, también Salvador en este aspecto. A mí personalmente pareció bastante positivo, ¿no? Cómo se ha movido en este aspecto, aun sabiendo que las
implicaciones económicas son negativas, pero hay algo más importante que lo económico, que es terminar con esta guerra cuanto antes para estar en una situación de paz y evitar todos los daños humanos, ¿no? Que al final es lo más importante, la persona en el centro de todo. Yo creo que estas sanciones tienen su lógica. Bueno, siguiendo con las sanciones. Bueno, en economía, y que me dedico también bastante a la macro, hablamos mucho de políticas económicas, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de cómo, bueno, pues en momentos en los cuales, por ejemplo, ahora como el de ahora, no hay más inflación, pues hay que hacer una política monetaria restrictiva, o en momentos en los que hay bueno, crisis económica, se puede usar la política fiscal, como se ha usado, por ejemplo, durante momentos de COVID, pensar en los fondos estos Next Generation. Y hay otros tipos de políticas económicas, ¿no? A más largo plazo, ¿no? Como son las políticas industriales para industrializar un país, o bueno, pues, las políticas de la competencia para introducir más competencia en las economías, las políticas de tipo de cambio que realmente lo que hacen es afectar a la moneda, y otras políticas, ¿no? Que son muy importantes y que realmente nos dedicamos mucho en macro, ¿no? Ver cómo curar problemas, enfermedades, y en momentos, bueno, como los de ahora, pues se emplean, ¿no? Creo que una de las consecuencias económicas de esta crisis quizás vaya a ser la cierta generalización de sanciones como arma de política económica. Que realmente es de lo que estamos hablando, ¿no? En este entorno en el cual de repente un país ha sido atacado por otro, decir, oye, ¿qué puede hacer la comunidad internacional desde el punto de vista económico para mitigar estos daños, para parar esta guerra? Y bueno, pues ciertamente las sanciones económicas, bastante consenso que es lo más apropiado para hacer desde el punto de vista de política económica internacional ahora mismo. Ahora mismo. Y bueno, pues se está escribiendo ahora bastante sobre el tema de sanciones económicas, un tema que se había investigado pero no tanto. Y se está viendo como que quizás vaya a ser una herramienta que en el futuro se va a usar más, ¿no? Fijaos, por ejemplo, el caso del COVID, leyendo sobre sanciones económicas. La verdad que tampoco soy un experto en este tema, estoy de acuerdo con Salvador, pero evidentemente, bueno, pues como académico pues me interesa todo lo económico que rodea a esta cuestión. Bueno, pues leyendo sobre sanciones, pues he leído el caso interesante de China, que, bueno, pues ya sabemos, llevamos 2 años desde que empezó el COVID aproximadamente, bueno, desde que llegó a España, ¿no? El COVID empezó antes, a principios del año 2020. Bueno, pues una de las cuestiones que yo creo desde el punto de vista geopolíticos más importantes que hemos vivido en los últimos años ha sido todo el tema del COVID. Claro, una cuestión importante en todo esto es decir, oye, ¿cómo se ha originado el COVID? Creo que esto es una cuestión que no se está dedicando suficientes recursos a nivel mundial. Y, por ejemplo, un país como Australia ha pedido formalmente una investigación independiente acerca de por qué y cómo se ha iniciado el COVID, esta pandemia. Bueno, pues ante esta petición formal por parte de Australia, China ha respondido con unas sanciones económicas, con unas tarifas a productos australianos. Australia, que es uno de los países más increíbles, es decir, que llevaba 30 años hasta el COVID en expansión económica, entre otras cosas porque está exportando muchísimas materias primas a China. Y claro, como China está creciendo tanto todos estos años, pues entonces pues a Australia le ha ido muy bien. Bueno, pues ahora Australia es un país, bueno, no voy a hacer ningún calificativo de Australia, porque tampoco me compete, pero creo que tiene muchas cosas positivas, buenas instituciones, ha pedido una investigación al respecto y China ha respondido defendiéndose, ¿no? Diciendo, oye, con sanciones. Bueno, pues quizás esto se va a generalizar. Las sanciones ya existían antes, ¿no? Países como Irán, países como Cuba, Corea del Norte. Pero claro, en esta situación en la que vamos, además de política de bloques, donde yo me enfado con otro bloque, quizás las sanciones pues van a ser una de las políticas que se van a usar. ¿No? Bien. Voy a acabar con el tema de las sanciones, que es bastante central en lo que está siendo la economía. Creo que las sanciones
que, por así decir, el roadmap de las sanciones, es decir, cómo se visualizan las sanciones, perdón por el anglicismo, cómo se visualizan por parte de la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, van en la línea de decir, oye, mira, si hacemos sanciones a Rusia, hacemos embargos de petróleo, de gas y de otra serie de productos, dejamos de comerciar, hacemos sanciones financieras a Rusia, bueno, pues Rusia vamos a ahogar económicamente y financieramente a Rusia y por tanto no van a poder continuar su campaña, su guerra en Ucrania, ¿no? Esto es cómo se visualizan las sanciones. Luego en la práctica lo que está resultando es que en parte le está haciendo daño y yo creo que Rusia ahora mismo está teniendo problemas, como decía Salvador, entre otras cosas también económicos. Me comentaba hoy una profesora rusa de la facultad que bueno, pues las fábricas de hacer tanques rusos pues dependen de piezas que vienen de otros países y estas sanciones lo que hacen, y es algo muy bueno, un efecto muy bueno de estas sanciones es el hecho de que se deje de producir tanques para la guerra, ¿no? Entonces, por tanto, las sanciones es algo que es muy positivo. Ahora bien, yo pienso que las sanciones hay que llegar hasta el final. Esto no es sencillo, por lo que voy a decir, por lo que sabéis. Es decir, si hay un embargo de petróleo y gas, debería de ser un embargo que llegue hasta el final. Y por tanto, se debería dejar de comerciar con empresas como Gazprom, que realmente está abasteciendo de petróleo y gas, de gas, pues, por ejemplo, a Alemania y está abasteciendo muchísimo. De hecho, Alemania el último mes ha importado muchísimo gas de Rusia, con lo cual, claro, las sanciones no acaban de ser del todo eficaces porque están obteniendo todos estos ingresos, estas divisas están entrando en Rusia y con eso pues Rusia puede defender el rublo y entonces de alguna manera financieramente se puede proteger. Bien, la economía rusa, la economía ucraniana son economías que ya antes de esta guerra, pues por así decir, no iban muy bien. De hecho, toda esta inestabilidad de Ucrania, creo que también económica de Ucrania, son las razones por las cuales Rusia ataca, bueno, es inestabilidad económica, institucional, etcétera. Son dos economías muy correlacionadas, como decimos en economía. Quiere decir que cuando crece una, crece la otra, es decir, porque están muy interrelacionadas políticamente, socialmente, económicamente, tienen mucha relación. De hecho, yo al preparar esta sesión, sin ser experto, pues he mirado los datos y me ha llamado muchísimo la atención cómo esos cambios económicos en un país y en el otro son muy parecidos si uno mira las tasas de crecimiento. También en inflación, aunque algo menos, pero ya se veía como desde el año pasado, por ejemplo, la inflación está subiendo. Y por tanto, bueno, pues países que estaban mal y que están muy correlacionados, pues ahora con la guerra, y vuelvo a repetir, están peor, ¿no? Y correlacionadamente peor. Evidentemente aquí hay un agresor y un agredido, pero bueno, al final realmente Rusia, como he comentado, pues un país que realmente ha tenido muchos problemas económicos históricamente, en la historia más reciente, que intentó abrirse más, bueno, pues a principios de los años 90, pero que realmente no ha conseguido esa apertura y pues ha tenido una transición muy difícil desde esta economía soviética a la economía actual, una economía que no acaba de abrirse. Yo creo que el comercio internacional a un país como Rusia, pues, y por lo que estamos diciendo, le viene muy bien, pero no acaba de abrirse al resto del mundo. Bueno, pues también por este sistema político que tiene, que realmente al final donde tiene amigos, enemigos, entonces eso hace que pues, las relaciones muy difíciles con la Unión Europea. Bien, bueno, por tanto, bueno, pues estas sanciones llevan, yo las entiendo, que sean malas económicamente, desde el punto de vista moral me parecen positivas en un momento como el actual, pero es verdad que llevan hacia una mayor fragmentación económica en un momento en el cual pues ya vemos que la globalización pues se están creando unos bloques que no había hace 10, 15 años, pues se están viendo con más fuerza. Bueno, consecuencias económicas, preguntaba Elena, una clara, pues estamos viendo es la inflación. Bueno, este sí que es un tema enormemente estudiado desde el punto de vista macroeconómico, es decir, cómo bueno, pues todo lo que tiene que ver con los precios de energías importantes, ¿no? Como el petróleo y gas, al final se transmiten a todos los bienes y eso es al final algo que pues lo estamos sufriendo todos ya, ¿no? Bien. Y que nos está haciendo volver a pensar en la crisis de los años 70, ¿no? O sea, el déjà vu, años 70, la crisis 73, 79. Bien, pues lo que estamos viendo es
como, bueno, pues además Rusia, ha habido países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos que han seguido, de alguna manera, no están aumentando la producción. Al final los precios del petróleo suben cuando la oferta no se ajusta a la demanda. Aquí la demanda está siendo muy elevada, ya desde el año pasado, antes de la guerra, estaba subiendo mucho la demanda, pues por el crecimiento de la era post-COVID, y la oferta no se estaba ajustando, pues ahora la oferta todavía se está restringiendo más. Los otros países productores de petróleo grandes como Arabia, Emiratos Árabes y otros no están aumentando la oferta y los precios están subiendo, se están transmitiendo a muchos bienes de la economía y bueno, pues esto está teniendo implicaciones muy negativas. No hay más que mirar todo el tema que estamos padeciendo aquí en España con los transportistas, con el abastecimiento de los supermercados. Evidentemente está relacionado con el conflicto que estamos viviendo y no tiene una solución a corto plazo sencilla, aunque bueno, hay cosas que se pueden hacer. Se pueden bajar los impuestos a los carburantes, creo que es algo que se podría hacer, porque además los impuestos se grava el precio de la gasolina, el precio está subiendo, con lo cual los gobiernos están recaudando más y que sería ahora un buen momento, pienso, para bajar los impuestos. Creo que a nivel nacional se podría hacer algo, también a nivel de la Unión Europea, mercado de la electricidad, un mercado marginalista donde al final son los últimos precios los más elevados los que se acaban imponiendo y por tanto son más elevados. Creo que aquí se podría y se debería hacer más a nivel España y a nivel en europeo. Bien, voy a ir acabando. Pero otro efecto colateral que está teniendo esta guerra es un cambio de ciclo en la política monetaria. Porque con la subida de la inflación, y esto es algo que también conocemos bien, pues la política monetaria adecuada es subir los tipos de interés para mitigar esa subida de la inflación, ¿no? De hecho, los bancos centrales, en su misión fundamental es controlar la inflación. Al final la inflación es algo que erosiona el poder adquisitivo de las personas y realmente los bancos centrales están diseñados originalmente para combatir la inflación. Y realmente la herramienta más importante que tienen es los tipos de interés. Son los tipos de interés que habían estado a niveles bajísimos ya desde la crisis financiera y de alguna manera no sabíamos cómo y cuándo iban a subir, pues ahora ya tenemos la respuesta, van a subir y no hay más que escuchar las declaraciones del presidente, del gobernador de la Fed, Jerome Powell. En la Unión Europea también hay planes que también antes de subir los tipos de interés se van a retirar otros estímulos que se habían introducido, de tal manera que estos estímulos monetarios que también pueden crear inflación, pues se vayan retirando para evitar esa inflación. Entonces, esta política monetaria contractiva tiene efectos. Y así como antes hablaba de la subida de precios del petróleo, normalmente va a favorecer a países como Arabia Saudita, a los productores. Eso les viene bien, porque en general la demanda es bastante inelástica, va a estar ahí, es decir, va a ser bastante constante, que sube los precios, oye, pues encantados, ¿no? Bueno, pues también con los tipos de interés siempre hay ganadores y perdedores, no igual que con el precio del petróleo. El precio del petróleo, España, de nuevo, es un país importador, gran perdedor, así como otros, ¿no? Pues con los tipos de interés igual. Los tipos de interés, si suben, le viene bien a los ahorradores. ¿Por qué? Porque pueden poner sus depósitos en sitios que le van a dar más rentabilidad. Precisamente, llevamos unos años en los que las rentabilidades eran bastante bajas, pues ahora van a subir. Pero le va a venir mal a todos los países que piden prestado. Uno de ellos es España, precisamente. Y por tanto, bueno, pues somos un país que pedimos prestado voy a acabar hablando, bueno, quizá el tema energético, ya me estoy extendiendo demasiado, pues es un tema muy interesante. A largo plazo, claramente, vamos hacia energías más renovables. A corto plazo, bueno, pues estamos viendo movimientos de que la gente los países quieren asegurar su provisión energética. Y con el tema de China, ya con esto acabo, ¿no? Yo creo que China, efectivamente, y Estados Unidos, digamos, va a ser el enfrentamiento más importante. Hay dos temas claves aquí. Uno es el tema de la tecnología, que ahí es donde se fragua las batallas más importantes, yo creo, para el futuro de quién va a ser el líder económico mundial. Y otro tema es el de la moneda. Con esto ya termino ya un poco respondiendo a lo que decía Salvador. Estados Unidos tiene el privilegio de emitir la moneda más importante, que es el dólar, y eso es un privilegio que se llama
en economía el privilegio exorbitante, ¿no? Enorme, ¿no? Porque pueden emitir toda la deuda que quieran, pueden endeudarse porque los inversores siempre quieren deuda americana, ¿no? Claro, con todo este conflicto sí que tiene un efecto colateral en el sentido de que todo este bloque, ¿no? Quizá que estamos viendo, países productores de petróleo, Rusia, China, quizá también la India, probablemente van a empezar a usar más el yuan o renminbi y algo menos el dólar. Yo no pienso que vaya a ser un cambio inmediato del sistema monetario, un sistema en el cual efectivamente hay una preponderancia del dólar, pero sí que va a continuar y acentuar esa tendencia en la cual China, que no son tontos y están conquistando el mundo sin hacer guerras, sino digamos de un modo económico, pues va a conseguir que su moneda sea más y más usada y por tanto va a tener esos privilegios que tiene Estados Unidos, pues va a disfrutar de ellos progresivamente cada vez más. Y ya con esto termino, disculpad si me he extendido demasiado. Gracias, Antonio. Abrimos un turno de preguntas. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por su presencia aquí y por las maravillosas palabras. Tenía una pregunta para María Teresa Gilbazo respecto de la posibilidad de que se puedan iniciar diligencias en la Corte Penal Internacional usando como, digamos, herramienta a los ciudadanos de estados parte del estatuto que están todavía en Ucrania. Y de hecho, creo que la Fiscalía Española ha iniciado estas diligencias ya, o al menos ha empezado a investigar. Sobre esa cuestión, el estatuto establece distintas medidas o distintos medios por los cuales el Tribunal Penal Internacional puede conocer sobre los crímenes de guerra que están bajo su, o otro tipo de crímenes internacionales que están bajo su jurisdicción. En este caso, al ser violaciones del derecho internacional cometidas en territorio ucraniano, preclude la vía de acceso al Tribunal Internacional Penal Internacional. Sin embargo, es cierto que el fiscal jefe del tribunal ha iniciado ya una investigación y ha iniciado también el procedimiento interno para que sea el propio tribunal el que permita, sobre la base de esa información recaudada hasta la fecha, iniciar y ampliar y acabar conociendo de estos delitos. Hemos visto que desde que se adoptó el estatuto del Tribunal Penal Internacional ha habido maneras creativas de llevar asuntos al tribunal, y creativas y por lo tanto también muy controvertidas. Por lo tanto, aunque en principio no parece directamente posible, no me sorprendería que según cómo vayan las cosas pueda haber algún tipo de maniobra jurídica que permita al tribunal pronunciarse. Eso, de todo caso, si se determina que haya un juicio contra Putin o contra algunos de los militares, tendría que haber también la extradición de estas personas para ser juzgadas. Ahí es donde nos vamos a encontrar con las imposibilidades prácticas, a no ser que haya eventualmente una derrota de Putin y un cambio de régimen en Rusia, como ocurrió en Serbia, ¿no? con Milosevic. Pero tendremos que ver. Buenas tardes, muchas gracias por la ponencia. Mi pregunta era para el general Sánchez Tapia y era preguntarle sobre el papel de las armas nucleares en todo este tira y afloja de las negociaciones y si cree que en un futuro próximo puedan llegar a utilizarse. Gracias. Está silenciado. Sí, gracias. Gracias por la pregunta. Las armas nucleares no juegan un papel, digamos, directo en este momento, pero evidentemente son la espada de Damocles que está continuamente pendiendo del conflicto, continuamente. De hecho,
Probablemente si la OTAN no se ha implicado en esta guerra, o la Unión Europea no se ha implicado directamente en esta guerra, es precisamente porque la OTAN es consciente de que Putin tiene un importante arsenal nuclear y que una intervención de la OTAN podría escalar el conflicto, traspasar el umbral nuclear, y entonces ahí habríamos entrado en una liga diferente. Además, es una cuestión inédita, una situación inédita en la historia de la humanidad, porque hasta ahora, o sea, la Guerra Fría se pudo mantener fría porque se desarrollaron unos sistemas de gestión de crisis sofisticados que evitaron y la estrategia de la destrucción mutua asegurada, etcétera, que evitaron que se traspasara ese umbral. Si ahora se traspasara, pues ya entramos en un territorio incógnito que probablemente nos llevaría a la escalada que todos queremos evitar, ¿no? ¿Se van a utilizar armas nucleares? Bueno, posible es. Eso hay que dejarlo bien claro, ¿no? O sea, mientras existan las armas, se pueden utilizar. ¿Es probable? A mi modo de ver, no es probable. O sea, es bastante improbable, a mi juicio. Es decir, es cierto que Putin contempla su uso, pero su uso en determinadas condiciones, ¿no? Tienen que darse esas condiciones para que decidiera dar el paso, y la condición fundamental es que Rusia viera más que su seguridad, su existencia amenazada, ¿no? En ese caso yo creo que sí que las usaría, ¿no? Conscientes de que supondría escalar a la Tercera Guerra Mundial y probablemente a la aniquilación de la civilización como la conocemos, ¿no? ¿Es posible que se utilicen armas nucleares tácticas? Las armas nucleares hay que saber que hay de diversos calibres, por así decirlo, ¿no? De diversas potencias. Y las de potencia menor son las armas nucleares tácticas. ¿Se pueden emplear? Pues lo mismo, es posible. Ahora, yo sinceramente creo que no es probable porque el empleo de las armas tácticas implica, para Putin implicaría descentralizar la decisión de uso. Perdería el control, es decir, porque por su propia naturaleza, las armas nucleares, la decisión de empleo de una arma nuclear táctica debe recaer en un mando de nivel táctico, que es el que conoce la situación sobre el terreno, sabe las circunstancias, alguien que está allí, no una persona que está en Moscú, ¿no? Entonces, el descentralizar ese uso entrañaría enormes riesgos. Imaginemos, haciendo una hipótesis, ¿quién le dice a Putin que esa persona en la que ha delegado el uso no va a decidir emplear ese arma nuclear sobre un país de la OTAN, ¿no? Entonces, yo creo que semejante posibilidad a Putin también le da miedo. Entonces, por esas razones, yo creo que aunque esté ahí la posibilidad, es muy improbable que en estos momentos, y tal como está la situación, es muy improbable que se utilicen. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi primera pregunta es para el profesor Moreno y la segunda no sé quién me la pueda responder. La primera es, hace unos minutos antes de bajar a esta actividad, el Kremlin anunció que cobraría el gas en rublos. Porque, bueno, ¿y esto a qué nos puede llevar? Porque, claro, dudo que los países europeos importadores del gas ruso tengan reservas en rublos. Bueno, la segunda es un poco más general. Han sido, digámoslo así, naïve los políticos europeos al juzgar a Putin en los últimos años. Por ejemplo, las autoridades alemanas han tenido una apertura total con el Kremlin y, por ejemplo, el ex canciller Schröder estaba vinculado a la cúpula de Gazprom. Entonces, ¿cómo han sido naïve o simplemente ha sido estrategia? Muchas gracias por la pregunta. Creo que están demandando, o sea, creo que Rusia demanda cobrar el gas en rublos para que países como Alemania demanden rublos. Entonces, al demandar rublos se devalúa menos el rublo, que es algo que está pretendiendo ahora Rusia y que está consiguiendo. Es decir, ha habido una primera devaluación importante del rublo, pero si veis la última semana, esa devaluación pues ya no es tanto.
Y por tanto, en ese sentido no están siendo las sanciones tan efectivas, porque en la práctica, que yo creo que la teoría todo el mundo tiene claro, hoy hay que sancionar para precisamente hacer que Rusia entre en una crisis total, que la moneda se devalúe y que entonces ellos tengan que imprimir dinero, inflación y por tanto que digamos una guerra económica en la que ellos directamente económicamente pierdan y no puedan seguir la guerra. En la práctica estamos viendo que Rusia tiene formas para evadir esas sanciones. Entonces yo creo que esta es una de ellas. Está intentando aumentar la demanda de rublos a nivel mundial. Con ese incremento de la demanda es para que se devalúe menos y por tanto también están subiendo, por ejemplo, los tipos de interés para que no se vayan los capitales y entonces se queden los rublos ahí, etc. Bien, eso. Entonces, con respecto a la segunda pregunta, pues no sé si soy la persona más indicada, pero bueno, entiendo que no sé, la Unión Europea con... ¿cuál era la pregunta? Tenía que ver sobre cómo había actuado, si habíamos sido ingenuos con Putin, etc. Me imagino que, no sé, Salvador. Sí, yo sí, Antonio, sí. Sí, por favor. No sé si quieres decir algo, pero vamos, yo puedo dar mi punto de vista. Vamos, yo creo que, vamos a ver, Putin lleva gobernando Rusia de una u otra manera desde el año 2000. Es decir, ya sabemos cómo es Putin desde hace bastante tiempo, ¿no? Es verdad, yo creo que hubo cierta inocencia cuando cayó el muro de Berlín, sí, al final de la Guerra Fría. Yo creo que ahí es posible, ¿no? De hecho, cuando Boris Yeltsin sustituyó al régimen soviético, entonces sí se pensó que sería posible integrar a Rusia en las estructuras europeas, o por lo menos un acercamiento, si no integración, porque todo el mundo es consciente de que por las propias dimensiones de Rusia, la integración de Rusia en las instituciones europeas supondría la total desnaturalización de las mismas, ¿no? Y la rusificación de las mismas por el propio peso geoestratégico de Rusia, ¿no? Pero sí se pensaba que se le podría acercar. Y es curioso porque esta inocencia es muy paralela a la que vivió Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Pensó que sería posible un mundo, una Europa unida, etcétera, hasta que una persona que se llamaba Kennan le abrió los ojos un diplomático estadounidense, les abrió los ojos a la administración sobre la naturaleza del poder ruso y sobre las raíces geopolíticas de las decisiones rusas y de sus intereses y de su comportamiento en la escena internacional. Al cabo de la Guerra Fría pasó un poco lo mismo, ¿no? Pero vamos, como digo, inocencia, si hubo inocencia, duró poco tiempo. De hecho, yo no sostengo que la OTAN abusara de Rusia, sino más bien creo que los países que habían sido satélites de Rusia, de la Unión Soviética, corrieron al encuentro de la OTAN precisamente porque veían el miedo de Rusia. Y la OTAN los abrazó por dos razones fundamentales. Una, porque se entendía que había una deuda moral con esos países, o sea, contraída por el sometimiento a que se habían visto sometidos durante la Guerra Fría. Y en segundo lugar, porque la OTAN, Europa, Occidente, era muy consciente de que Rusia es una amenaza geopolítica de primer orden para Europa y para el mundo occidental, ¿no? De hecho, también el propio hecho de que Ucrania a estas alturas no sea miembro de la OTAN indica que Occidente y la OTAN es muy consciente de lo que puede pasar si Ucrania entra en la OTAN, ¿no? Que es lo que está pasando, de hecho. La mera intención de entrar en la OTAN ha sido un casus belli para Rusia. Por lo tanto, yo creo que inocencia no ha habido ninguna. Sí que es verdad que diplomáticamente Europa ha intentado siempre trabajar con Rusia, pues es un vecino incómodo con el que hay que intentar llevarse bien, con el que hay que contemporizar, etcétera, etcétera. El caso que plantea de Schröder entra en el terreno económico, yo no lo conozco muy bien, pero yo creo que hay más que inocencia, hay lo que es un interés económico puro y duro, ¿no? Es una persona que ha hecho negocios, que ha sido contratado por Gazprom y que ha mirado por su beneficio económico. Yo ahí veo poca inocencia, sinceramente, ¿no? Por lo demás, insisto, yo creo que no ha habido inocencia.
Hola, bueno, primero muchas gracias a los tres, especialmente porque creo que nos han permitido pensar y repensar algunas cuestiones. Y en ese repensar, mi pregunta va primero, dos cortitas, una al general Salvador, que es la siguiente. Usted comenzó su discurso, sus palabras diciendo, Rusia llega un momento después de varios años que dice hasta aquí llegamos, ¿no? Algo así fue su expresión. Sí. Entonces, a mí me hizo pensar, ¿no? Todos estos años previos, me vino la figura como de Occidente o de la OTAN como un abusón, ¿no? Provocando, desafiando, y ahora, bueno, digo, por otro lado tenemos, yo creo, un discurso hegemónico que nos posiciona en un escenario donde hay buenos y malos. Y creo que su reflexión a mí por lo pronto me ha hecho pensar si los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos. Y la pregunta para el profesor Montero, usted comentó también que económicamente, si no entendí mal, nadie se beneficia económicamente de esta guerra. He escuchado algunos analistas últimamente en donde, al menos a día de hoy, expresan que hay un claro alguien que se beneficia en estos momentos y que es Estados Unidos en cuanto a la industria de las armas y la venta de armas, como el único que en el escenario actual se posiciona como alguien que se está beneficiando de todo esto. Quería saber también qué pensaba al respecto. ¿Empiezas tú o empiezo yo, Antonio? Vale, gracias. Bueno, interesante punto de vista porque efectivamente a lo mejor no es una cuestión de... Es decir, puede que haya matices, ¿no? Yo desde luego creo que la agresión actual está injustificada, es inaceptable, completamente de acuerdo con esa óptica. Sin embargo, quiero aportar la idea de que hay que comprender, que no justificar necesariamente, que lo que está pasando en Ucrania o lo que pase en Ucrania para Rusia, insisto, no para Putin, para Rusia es un interés vital. Un interés vital para un Estado es aquel que, si no se cumple, pone en jaque la propia supervivencia o la existencia del actor en cuestión, ¿no? En este caso de Rusia. Por lo tanto, como es un interés tan importante, es capaz de emplear e invertir recursos y sangre en ello, hablando así de claro. Ucrania es un caso de esto, ¿no? Desde Ucrania constituye un elemento clave en el glacis de seguridad de Rusia y no puede permitirse el lujo de perder el control de Ucrania. Imagínense que la OTAN, o sea, que Ucrania entrase en la OTAN y que donde están ahora mismo combatiendo los rusos en Kharkov hubiera unidades de la OTAN, armas nucleares de la OTAN. Piénsese lo que significaría eso para Rusia, ¿no? No puede aceptar, ¿no? Hay que ponerlo todo desde esa óptica, de constituye un interés vital para la seguridad rusa. En otro orden de cosas, efectivamente, las acciones en la escena internacional al final son una cuestión de perspectiva, ¿no? En esto estriba una cosa que en relaciones internacionales se conoce como el dilema de seguridad, ¿no? Que es que cuando dos actores están enfrentados en el sistema internacional, las acciones de un actor, aunque sean defensivas, son percibidas por el otro lado como una agresión. Y entonces esa agresión lleva a ese segundo actor a reaccionar. Esa reacción lleva al primer actor a percibirla como otra amenaza y se produce de esa manera una escalada que, si no se controla, pues puede acabar llevando a la guerra, ¿no? Y este es el caso. Nosotros en Occidente, concretamente en el ámbito de la OTAN, pues hemos estado décadas expandiendo la OTAN. Yo personalmente, y es una opinión muy personal, yo estoy muy de acuerdo en que se haya hecho eso, pero por mucho que la OTAN haya intentado argumentar que es una organización defensiva, que no va contra nadie, que sus intenciones no son malas con Rusia, etc., Rusia evidentemente ha percibido eso de una forma muy diferente y ha reaccionado. Luego,
sin decir que hay que empatizar con Putin, pero hay que entender su forma de razonar, ¿no? Y yo creo que su forma de razonar tiene bastante que ver con esto. Sobre tu pregunta de que puede haber beneficiados con esta guerra, ciertamente tienes la razón. No sé, quizás, es verdad que yo estaba pensando cuando he hablado de beneficiados, no hay beneficios de la guerra económica en el sentido de, pienso en el ciudadano medio ruso y en el ciudadano medio ucraniano. Y con el ciudadano medio es todo. O sea, creo que Rusia y Ucrania salen muy, muy dañadas de esto, en este sentido. Dicho lo cual, sí creo que había mencionado que puede haber unos efectos colaterales positivos, por ejemplo, los productores de petróleo, están subiendo los precios. Bueno, los ahorradores que van a subir los tipos de interés. China, lo que también he mencionado, se va a usar más su moneda y eso es algo que eso es bueno para ellos. Sí que hay algunos efectos colaterales positivos, pero precisamente los fabricantes de armas, si lo piensas bien en este caso, que también pueden ser favorecidos, realmente salen favorecidos de auténtico rebote, porque estos fabricantes de armas van a estar... piensa en Estados Unidos, van a suministrar en todo caso a la OTAN y a Ucrania, cuando realmente los que han empezado la guerra no han sido ni Ucrania ni Europa. Con lo cual, sí, pero no diría que esto es una cuestión que han empezado los fabricantes de armas. De hecho, el hecho de que comentaba antes, ¿no? Es decir, que Rusia incluso está teniendo problemas de producir sus tanques, ¿no? Por tanto, sí que es cierto que hay efectos colaterales positivos, ¿no? Por ejemplo, con la subida del precio del petróleo, otro día veía, ¿no? Que cuando sube el precio del petróleo, pues los compradores de coches apuestan por un tipo de vehículo que es más eficiente desde el punto de vista de consumo energético, por ejemplo, ¿no? Pues los productores de ese tipo de coches, este es un efecto muy microeconómico, ¿no? Pues van a salir favorecido todo esto porque ahora el petróleo es más caro y tal y cual, pero son efectos, digamos, pues diría yo, más bien colaterales. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? Aquí delante. Hay dos, sí. Sí. Muchas gracias. Yo también quería preguntar algo con respecto al sistema monetario en Rusia, de que, bueno, claramente para Rusia tampoco es una gran alegría no tener reservas de otras monedas, como el dólar o como el euro, ya que no está vendiendo más petróleo. Y desde hace un tiempo ya me parece que Rusia ha estado tratando de respaldar el rublo con oro, con lingotes de oro. ¿Eso es sostenible para Rusia, para respaldar el rublo, o puede funcionar solo temporalmente? No es suficiente. O sea, tendría que respaldar con reservas internacionales de otras monedas. El problema que tiene ahora mismo para poder respaldar, y por eso ha habido una devaluación inicial que ahora se ha frenado, como he dicho antes, es que esas reservas internacionales de otras divisas las tienen bancos centrales que han congelado por las sanciones el acceso de Rusia a esas divisas, ¿no? Entonces, por eso ahora Rusia ha tenido problemas me parece que era el miércoles de la semana pasada, tenía que hacer una devolución de tipo de interés de la deuda, que finalmente creo que sí que ha podido porque no tenía acceso a esas reservas, aunque como también hemos dicho aquí, de alguna manera está consiguiendo tener acceso, pues porque Gazprom está vendiendo, están dando reservas, etcétera, ¿no? Bien, esto, creo que va a seguir teniendo problemas de defensa del rublo, sí, pero de alguna manera están intentando evadir esas sanciones y esa falta de acceso a reservas internacionales. Bueno, yo tenía algunas preguntas para el profesor Moreno, pero se las haré aparte porque si no, no vamos a terminar. Pero luego tenía una pregunta para la profesora en el término de que Zelensky había optado por pedir una admisión inmediata en la Unión Europea. Entonces, yo quería saber qué, no estudio Derecho, no sé mucho, pero cómo se ve eso en el derecho internacional y si realmente es posible o qué implementaciones puede hacer la Unión Europea para responder, siendo una respuesta positiva o negativa. Si entiendo
si entiendo bien su pregunta, se refiere a la posibilidad de ingreso de Ucrania en la Unión Europea. Bueno, ahí hay una aproximación que ya existe entre la Unión Europea y Ucrania, que tienen desde el año 2014, creo, un acuerdo de asociación. Estos acuerdos de asociación es un tipo de tratado, de instrumento, que se establece entre la Unión Europea y otros países con vías a ir preparando la adhesión. No siempre, pero en el caso de Ucrania, así es también en el caso de los países de los Balcanes o en el caso de Turquía, ¿no? De cara a una posible pertenencia a la Unión Europea. Entonces eso está ahí. Ucrania, bueno, en los primeros los días después de la invasión, el Parlamento Europeo adoptó rápidamente una resolución que venía a decir que Ucrania era parte de Europa y sería bienvenida. Los procesos de adhesión a la Unión Europea son largos. Hay que cumplir muchos requisitos, hay años de preparaciones y después necesitan la unanimidad de todos los Estados miembros. Es imposible que Ucrania entre inmediatamente en la Unión Europea. Pienso que las palabras del presidente de Ucrania a las que usted se refiere es bueno, quizás un intento de tranquilizar a Putin, que este ingreso no se va a producir, porque con el ingreso en la Unión Europea podría también llegar a un ingreso posterior en la OTAN, en fin. Es una cuestión más política ahora mismo que otra cosa, pero de cara al futuro, si eso ocurre, tardarán muchos años, porque además ya se ha visto que la experiencia de adhesión de los países de la Europa Central y del Este, que tuvo lugar en el 2004, cuando 10 países entraron a la vez en la Unión Europea, que fue precisamente un intento de acercarlos a la Europa occidental, países que habían salido de la órbita soviética, pues todavía no hemos terminado de finalizar con ese proceso en muchos aspectos, ¿no? Entonces tardará años si ocurre. Sentimos que no ha dado tiempo a responder a todas las preguntas, pero nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a todos por asistir y también a los ponentes. Gracias.